Excelente, mi estimado Fernando. De verdad que estoy muy complacido aquí en el Carmen de Viboral con todos estos seres maravillosos que me han acompañado durante 21 jornadas, haciendo meditación, trayendo mensajes que son importantes para entregarnos, como tú dices, más certezas y salir de esas incertidumbres. Por lo tanto, aquí estamos en tus manos. Vamos a comenzar con un desarrollo muy sencillo. Muchas personas acá posiblemente te han visto a través de las redes sociales, a través de alguna manera que te hayan entrevistado, pero queremos saber en síntesis, en 3 minuticos, quién es Fernando Malcún para poder entrar ya en materia con respecto a lo que nos reúne ahorita, señor Fernando. Cuéntanos. A ver, yo simplemente soy un arquitecto interesado en la investigación sobre ciencia y espiritualidad desde hace unos 20 años, que tuve la fortuna de formar parte de la Escuela del Amor de Gerardo Schnedling en Bogotá durante 7 años y que soy director de televisión, entonces hice algunas series de televisión, como El Ojo de Horus, Las 7 Profecías Mayas y La Conexión Atlante, Aricat, en fin, una serie de videos que tienen que ver con información antigua, con información de sabiduría. Bueno, en este momento estoy en Arcobaque, el centro que tengo en la Laguna de Ubaque, un sitio muy especial, donde hago todo tipo de talleres y retiros y bueno, en términos generales podríamos decir que ese es Fernando Malcún. Excelente, muy bien. Entremos en materia, mi estimado Fernando. Vamos a traer el cielo a la tierra. Tuve unos apuntos acá, del cielo a la tierra, me refiero desde la parte más sublime, la parte externa de nuestra tierra. ¿Cuáles son las condiciones que se están generando para que esto suceda en el tema del magnetismo, el tema de lo que nos hablaban los mayas para estos tiempos? Cuéntanos un poquito, por favor, desde esa parte para que las personas puedan entrar. Vamos a traer la información de arriba hacia abajo. A ver, nosotros estamos en un planeta Tierra, que es un planeta muy peculiar porque es un planeta en el que la mayoría de la población está en tercer nivel de conciencia, en un universo que tiene 7 niveles de conciencia. Y el planeta Tierra gira sobre su eje en 24 horas, gira alrededor del Sol en 365.25 días, y el Sol gira alrededor de las Pléyades. Las Pléyades no generan el ciclo, pero él orbita las Pléyades, porque el Sol es mucho más antiguo que las Pléyades. Entonces, el Sol tiene miles de millones de años y las Pléyades solamente tienen 230 millones de años de haberse generado en ese centro. Pero el sistema solar gira alrededor de las Pléyades en un ciclo que dura 26.000 años de acuerdo a los mayas, 25.920 años de acuerdo a los egipcios. Y ese giro determina muchísimas cosas. Determina cómo es el proceso evolutivo de los seres humanos, o sea, determina cuántas, es decir, cómo encarnas tú sobre la Tierra en ese recorrido que el sistema solar hace alrededor de las Pléyades. Porque en ese recorrido que el sistema solar hace alrededor de las Pléyades, el sistema solar pasa por una serie de constelaciones que tienen diferentes frecuencias vibratorias, hay estrellas enanas blancas, hay enanas amarillas, hay estrellas de diferentes tipos de estrellas que irradian energía hacia la Tierra, y los seres humanos en gestación, durante ese paso por esas constelaciones, se ven afectados por esas frecuencias vibratorias. Entonces generan, digamos, diferentes tipos de carácter
y de personalidad y de propósito de vida en los seres humanos que están en gestación mientras ese giro sucede y mientras la Tierra pasa por esos sectores de las constelaciones de estrellas. Entonces, además ese giro tiene otra característica muy importante. No solamente determina los puntos de vista que tiene que adquirir un ser humano para ir evolucionando en conciencia mientras reencarna sobre la Tierra, mientras ese ciclo sucede, sino que también cada 26.000 años, o sea, o mejor dicho, cada 13.000 años, los soles del universo entero se sincronizan. Y la sincronización de esos soles, cada 13.000 años sucede, es que el Sol irradia más energía para sincronizarse con los otros soles alrededor de la galaxia y del universo. Y esa sincronización trae dos consecuencias. La primera es que cada 26.000 años sucede un cataclismo. Un cataclismo que es iniciado por esa mayor actividad del Sol. Ese cataclismo genera cuatro tipos de respuestas sobre la Tierra, que es básicamente, tienen que ver con los cuatro elementos. Perfecto. El elemento tierra, terremotos; el elemento agua, diluvio, como hace 13.000 años; el elemento aire, tornados y huracanes; y el elemento fuego, volcanes. Entonces, la mayor irradiación del Sol hace que se produzcan, digamos, respuestas en el sistema solar y en el planeta Tierra. Entonces, esas respuestas, que en realidad son cataclismos, lo que hace es que limita la vida de la humanidad sobre la Tierra. Eso sucede cada 26.000 años. Pero como les decía, esos ciclos se producen cada 13.000 años. Entonces, igual que en el sistema circulatorio del cuerpo humano, nosotros tenemos dos sístole y diástole, dos tipos de movimiento circulatorio. Igual sucede en el universo. Entonces hay un ciclo que es leve, no es fuerte, no genera el cataclismo, pero sin embargo el Sol genera mayor actividad, como el que estamos viviendo nosotros en este momento. Estamos atravesando un periodo de 40 años en el centro del ciclo cósmico de 26.000 años, en el cual el Sol irradia energía hacia la Tierra, pero no genera un cataclismo, a pesar de que produce un calentamiento global, y además de producir ese calentamiento global, genera una cantidad de consecuencias extraordinarias. Entonces, una civilización, digamos, las civilizaciones que de alguna manera fueron inteligentes en la antigüedad, nos dejaron información sobre este gran ciclo que podríamos llamar el ciclo cósmico, el gran ciclo cósmico de 26.000 años. Lo que, digamos, los egipcios dejaron este ciclo en el templo de Dendera, en el cielo raso del templo de Dendera está el zodíaco del templo de Dendera, que Napoleón llegó al templo de Dendera y lo vio tan importante por la información que estaba pasando sobre esto que estamos hablando, que decide llevárselo para París, pero fue tan decente que dejó una copia, que es la que vemos todos en este momento en el templo de Dendera. Los mayas dejaron o llevaron. Parece que se cortó un Estamos poquito. hablando. Esperemos, sí, dale. Sigue, Fernando. Hay alguien que tiene el micrófono abierto del grupo. Bueno, ya voy a revisar. Sigue, mi estimado Fernando. Yo reviso por acá. Por favor, apaguemos los audios.
Después vamos a tener una ronda de preguntas mientras desarrollamos el tema. Seguimos, mi estimado Fernando. Entonces, lo que estaba diciendo era que los mayas dejaron la cuenta larga. La cuenta larga, básicamente lo que durante cientos de años, cientos de ciudades en México y en Guatemala estuvieron actualizando una cuenta que ellos llamaron la cuenta larga. Lo curioso de esa cuenta, de ese calendario de la cuenta larga, es que era una cuenta regresiva. Termina en un tiempo cero en el futuro. Ese tiempo cero, hay bastantes cálculos al respecto de en qué momento iba a suceder ese tiempo cero. Había una relación o una asociación con los ciclos que hace Venus frente al Sol. Cada 100 años y repite ese paso frente al Sol 8 años después. O sea que tiene ciclos de 100 o 108 años. Y los mayas dejaron información de en qué momento iba a suceder el final de la cuenta larga, no solamente por los días o los quines transcurridos desde que comenzaron a llevar esa cuenta, y se calculó que eso iba a suceder en el año 2012. De ahí resultaron, cuando yo hice las profecías mayas en el año 1999, encontré esta información que les estoy comentando en este momento. Y esa información, digamos que ellos la consideraban una ley una alerta o una advertencia para los hombres del futuro, para nosotros los que estamos viviendo al final de la cuenta larga. Perfecto. En la que nos decían, nos hablaban básicamente del ciclo que les comenté. Ese ciclo de 13.000 años, que cada 13.000 años el Sol aumenta la actividad y genera un calentamiento global. Hace 13.000 años fue el diluvio universal, cuando el Sol, la actividad del Sol sí fue bastante fuerte, y en ese momento el planeta Tierra estaba al final del Pleistoceno y tenía casi todo el planeta está cubierto de hielo, en una capa de hielo grande. Entonces, en ese momento, esa capa de hierro comenzó a derretirse y ese derretimiento de la capa de hielo hace 13.000 años provocó una enorme evaporación y un tremendo diluvio y provocó cambios cataclísmicos, digamos la civilización pasada de la civilización atlante, que tuvo su desarrollo en una cadena de islas en el Atlántico, en la mitad del Atlántico, cerca del mar de Sargazo. Ahí es el único sitio en el planeta en donde las capas tectónicas del planeta confluyen y ha habido un movimiento que concuerda con lo que se supone sucedió hace 13.000 años, cuando se hundió la cadena de islas en la que se había consolidado la civilización atlante y su capital Poseidonis, de la que después nos habló Platón, y, en fin. Total, entonces nos encontramos ante un ciclo diseñado por la divinidad para producir o el final del desarrollo humano sobre la Tierra o cambios intensos y acelerados en un periodo de 40 años para producir cambios en la sociedad, en la organización de la sociedad, para permitir que una gran cantidad de gente pueda dar un salto cuántico de conciencia en un momento determinado y tener un proceso de reflexión y de autoobservación que le permita entender mejor cómo funciona la vida y cómo funciona la realidad, y en ese momento pueda dar un salto cuántico de conciencia. Sí, dime, Ciro. Perfecto. Ahora ya entendimos la parte más sublime, la parte más de la divinidad y de por qué el desarrollo, porque aquí lo que quiero presentar es que todo está conectado. De todo lo que está en estos momentos en una convergencia
de realidades e irrealidades. Muchas personas pues tienen esa serie de preguntas dentro de su mente. Entonces, en ese orden de ideas, ya entrando en la parte de lo que tenemos nosotros los seres humanos que comprender sobre esta situación, tanto en lo particular como el mismo sistema global. Entonces, ya viendo esto, las influencias que van a generar nosotros es esa recapacitación interior y qué es lo que debemos de mejorar, mi estimado Fernando. A ver, No, nosotros Hugo, estamos viviendo un momento de al crisis. interactuar en algún espacio, pues, Sigue, darle un para que no segundo. sea así. Ya lo silencié. Dale, sigue. Están entrando y tienen los micrófonos abiertos. Vale. Nosotros estamos viviendo un momento de crisis, un momento de cambio acelerado que los mayas llamaron el tiempo del no tiempo. Ese periodo, si nosotros decimos que está ubicado en el centro del ciclo cósmico actual de 26.000 años y que comenzó en 1992 para llegar 20 años al año 2012 y 20 años del año 2012 al año 2032. Ese es el momento en el que nos encontramos. Entonces, en ese momento nosotros tenemos que definir cómo va a ser la civilización y la organización social sobre la Tierra en los siguientes 13.000 años, antes de que llegue el siguiente cataclismo. Y el objetivo es que los seres humanos tengan un proceso de reflexión y de autoobservación ocasionado por diferentes cosas, entre ellas, pues lo que estamos viendo con relación a esa pandemia que sucede alrededor del planeta, ¿verdad? La idea es que todo el mundo, el planeta está viviendo como un momento, y la humanidad está viviendo un momento como cuando el cuerpo humano se tiene una infección y le da fiebre. El objetivo de la fiebre es detener la actividad con el objeto de que el paciente en fiebre se ponga a pensar por qué le está sucediendo lo que le está sucediendo. Porque es que pasa una cosa, una vida de una persona que no se autoobserve no sirve para nada, porque no produce la evolución de su conciencia, ni produce ni permite que esa persona localice y disuelva las falsas creencias que le producen sufrimiento. Vamos a partir de una base fundamental. La base fundamental es que todo lo que es falso siempre produce sufrimiento y todo lo que es verdadero siempre produce armonía. Entonces, en la medida en que el ser humano entre en un periodo de reflexión y de examen interior sobre, a nivel individual, sobre qué es lo que está produciendo sufrimiento en su vida y entienda que nosotros estamos viviendo un momento que no busca de ninguna manera destruir la humanidad, sino que busca que todos nosotros encontremos las causas que están generando sufrimiento y que las corrijamos. Si nosotros decimos, hablando en alta conciencia, que nosotros vivimos en una realidad en la que, en una realidad de efectos. Nosotros no vivimos en una realidad de causas, vivimos en una realidad de efectos. Las causas están instaladas en la mente de todos los seres humanos. Y esas causas, en el caso del planeta Tierra, nosotros tenemos 8.500 millones de seres humanos y más o menos el 70-75% de la población del planeta vive en unas condiciones de extremo sufrimiento y de necesidad permanente y de insatisfacción. Entonces, esa masa negativa, crítica, genera efectos en la vida como los que estamos experimentando en este momento. Entonces, la pregunta es, ¿de qué manera y de qué podemos hacer nosotros ante esta situación? Que de alguna manera desborda porque es una situación de caos colectivo, de crisis colectiva. ¿De qué manera nosotros podemos experimentar esta situación de una manera consecuente, de alta conciencia y en paz interior? Entonces resulta que lo primero que tenemos que entender es que los cambios se producen cuando se alcanza cierta masa crítica. Entonces,
en la medida en que el ser humano mantenga su mente en armonía y en confianza de que lo que está sucediendo tiene un propósito divino y perfecto, esa persona no va a entrar en miedo ni en pánico y no va a sumar en la masa crítica negativa que va a estar generando efectos destructivos a nivel del planeta, sino que va a conformar una masa crítica consciente, ¿verdad? Que si logramos que llegue a un 10% de la población, en ese momento esa masa crítica podrá, o sea, 850 millones de personas logran voltear la película completamente y generar una nueva realidad, ordenar el planeta de una manera completamente distinta y encontrar los sistemas que no están funcionando y que mantienen a esa enorme masa crítica en un estado de angustia, de depresión, de miedo, de escasez, de sufrimiento. Ese, de alguna manera, es el objetivo. Entonces, ahora, ¿de qué manera podemos llegar nosotros a ese estado de paz interior? Lo primero que habría que hacer sería no permitir de ninguna manera el miedo. O sea, el miedo es, para impedir el miedo, lo que hay que hacer es permanecer en el tiempo presente, porque el miedo requiere del tiempo futuro para existir. El miedo en el presente no existe. Como no sea, a ver, el miedo del que estoy hablando es un miedo psicológico, no es un miedo real. El miedo en el presente sería que se viene un toro encima de uno. Entonces uno tiene que eludir el toro para sobrevivir. Pero no estamos hablando de ese tipo de miedo. Estamos hablando, o sea, no es un miedo para proteger la vida. Es un miedo psicológico, es un miedo que lo que busca es, cuyo propósito es generar un miedo colectivo tan grande que se transforme en pánico y genere un caos extraordinario alrededor del planeta. Entonces, en este momento hay muchas dificultades y el objetivo es permanecer en el tiempo presente. El primer objetivo, permanecer en el tiempo presente. Impedir que la mente se vaya al tiempo futuro, a un tiempo que no existe, a inventarse muchísimas cosas. Entonces necesitamos que eso suceda en la mente de todas las personas o de la gente que en este momento es apenas un 3% de la humanidad la que tiene conciencia, la que entiende que estamos viviendo un momento, un evento de destino colectivo, un rayo despendejador para todo el planeta. Son muy pocos los que entienden esto. Es un 3% apenas de la humanidad. Y ese 3% no es una masa crítica que pueda contra el 75 o 78% de personas que no tienen información y que viven en miedo y en pánico colectivo. Entonces, primer punto, diría permanecer en el tiempo presente. Segundo punto sería no permitir sentimientos ni pensamientos negativos. Los sentimientos y los pensamientos negativos destruyen la energía vital. Y al destruir la energía vital, deprimen. Y al deprimirte, quedas expuesto a que infecciones y que depredadores y virus se apoderen de tu sistema fisiológico. Entonces, una manera es impedir que, esa posibilidad pueda suceder. No podemos perder la energía vital. La cosa más importante que tú tienes es tu energía vital. Y esa tienes que protegerla. Hay que impedir que el ser humano pierda la energía vital para poder pertenecer a la masa crítica consciente y no a la masa crítica inconsciente y negativa. Total. Entonces, como ves, Ciro, hay muchas cosas que podemos hacer para darnos una esperanza de que esta situación va a tener un final feliz para todos los seres humanos. Estoy hablando de dos de las cosas que hay que hacer. La más importante de todas las cosas que hay que hacer es autoobservarse. Como dije hace un rato,
La persona que no se autoobserva no merece estar viva. No tiene sentido. Porque nosotros estamos viviendo en un momento en el que lo que se necesita es la autoobservación y la reflexión de qué está mal en nuestra mente. Las causas de lo que está sucediendo están en falsas creencias, limitaciones mentales, prejuicios, conductas ácidas y reactivas, conductas pasionales y animales, ¿verdad? Eso es lo que está produciendo estados de no ser, como la vergüenza, la culpa, la rabia, el miedo, el odio, la desesperanza. Esos estados destruyen la energía vital del ser humano. Y al destruir la energía vital del ser humano, pues lo expone a los virus y a las bacterias de las que necesitamos defendernos. Dime, Ciro. Muchas gracias, mi estimado Fernando. Falta menos de un minuto. Vamos a ingresar con el mismo link para seguir con este desarrollo de la información que nos está compartiendo y preguntas y respuestas de todas las personas que están llegando y los que están acá con nosotros, Fernando. De verdad que es muy instructivo todo esto, es muy importante, de un lenguaje muy fácil de digerir para todos los niveles de conciencia, y eso realmente es muy importante en estos momentos para que las personas empiecen a trabajar en sí mismos, igual también para mí, para todos los que estamos acá en estos momentos. Entonces esperamos a que se corte esta transmisión y vamos con la siguiente. Con este mismo link entramos todos. Gracias a todos por ahí estar. Hay personas de aquí de Cali, de Argentina, de España, que más adelante lo vamos a dar su punto para que le pregunten a nuestro Fernando. Esperamos que se corte la transmisión.